Eso nos plantea un desafío muy importante a todos los países de la región de América Latina y el Caribe, en cuanto a entender que en Venezuela la raíz del problema de la migración precisamente es el problema político, social y económico que está viviendo Venezuela, que ha generado una crisis humanitaria que el gobierno venezolano no ha querido reconocer y que, bueno, las consecuencias han sido precisamente esta masiva migración que se está dando actualmente de venezolanos que huyen, porque es una migración forzada, porque no es una migración por capricho, es una migración por necesidad, porque tienen necesidad de comer, de alimentarse, de acceder a los medicamentos, del derecho a la salud, e incluso el tema propio de la seguridad que se genera por producto de la crisis política, económica y social que hay en Venezuela. Y esto, sin lugar a duda, amerita que todos los países de la región entiendan que Venezuela está viviendo una crisis humanitaria y generar respuestas en torno a eso. Entonces tiene como dos tipos de abordaje. El abordaje de la situación propiamente política, social y económica de Venezuela, dentro de Venezuela, y todo lo que son las consecuencias que trae la migración forzada venezolana en el resto de los países. Es apenas el año 2017 en donde empieza el gobierno de Santos a dar algún tipo de respuestas a esta crisis humanitaria de la migración venezolana acá en Colombia, y empieza a generar unas políticas muy puntuales, pero que estaban basadas fundamentalmente a registro y control de la migración, más no hacia atender la situación humanitaria de la migración, porque creo que una de las caracterizaciones que hay que hacer sobre la migración venezolana es que viene producto de una crisis humanitaria donde tienen problemas de salud y de alimentación, problemas de desnutrición, y que tienen que estar atendidos. El Estado colombiano dio una respuesta muy tardía en este sentido. Fue apenas en octubre del 2017 que empieza a generar algún tipo de acciones, y hoy en el 2018 estamos viendo que como la situación se ha agudizado más, la respuesta pues todavía falta mucho por hacer. El gobierno de Santos hizo cosas interesantes en términos de crear algún tipo de registro y de identidad que le permitiera a los venezolanos trabajar y acceder a ciertos servicios de salud, pero eso no está concientizado en general en la población y tiene muchas dificultades para que lo reconozcan a través del tema de abrir una cuenta bancaria, el de acceder a la educación, al empleo, a la salud, a través de lo que se conoce como el permiso especial de permanencia. La intención es buena del parte del Estado de crear el permiso especial de permanencia, pero en la práctica lamentablemente es muy difícil acceder a esos servicios porque hay un gran desconocimiento y todavía no hay un reconocimiento pleno que garantice que efectivamente el Estado colombiano haga que ese permiso especial de permanencia sea un mecanismo para que los venezolanos migrantes forzados puedan acceder a los servicios de salud y educación y trabajo. Podríamos hablar de tres oleadas de migración, ¿no? La primera oleada fue la clase media y media alta, que tenía empresas, que tenía ciertos recursos económicos, y se fue instalando en Colombia, y esa migración no afectó mucho porque más o menos se resolvía su vida por su situación económica, y eran emprendedores, y tenían empresas, tenían recursos, montaban negocios y más bien generaban empleo y iniciativas dentro del país. La segunda oleada fue la clase media baja, que eran profesionales universitarios, técnicos, que tenían un nivel de formación, pero que no tenían posibilidades en Venezuela de realizar su proyecto de vida, porque tenían dificultades para acceder al trabajo, el salario no era el adecuado y no les rendía para acceder a los servicios básicos fundamentales. Y la tercera oleada, que es la que estamos viviendo desde el a finales del 2016, y es la que estamos viendo del 2017, 2018, son jóvenes que algunos sí han estudiado la secundaria, dejaron las carreras a la mitad de camino, carreras universitarias, y son jóvenes que oscilan entre los 18 y 30 años. Son esa población joven que nació y creció en el proceso maduro-chavista en Venezuela y que hoy en día están enfrentando dificultades en Colombia, y no solo en Colombia, sino en todos los países que se impactan en la región, como Ecuador, Perú, Chile y Argentina, en donde son jóvenes que se tienen que dedicar a oficios como repartidores, o pedir en el Transmilenio, o buscar cómo tener cierto ingreso para por lo menos subsistir en el día. Como no ha habido una política de parte del gobierno nacional ni de los gobiernos locales de integración de esa población migrante, sino más bien es como
como el tema de regularizar el tema a través del permiso especial de permanencia, pero tienen que diseñarse políticas de integración, porque en la medida en que no se diseñen políticas donde esta población se pueda integrar a la sociedad colombiana, a las comunidades, a los gobiernos locales, ellos van a seguir generando ingresos de esa manera, a través de pedir, vender caramelos, cantar en las plazas públicas. El rebusque, ¿no? Entonces eso, por supuesto, y además siendo una población muy joven, pues una población que se puede trabajar y que hay que reconstruirle su proyecto de vida para que tengan una vida digna y puedan tener proyectos de emprendimiento más sostenibles. Esta migración forzada de venezolanos y especialmente esta oleada que hablábamos de los jóvenes se enfrenta en Colombia a una situación bastante difícil porque tenemos que recordar que Colombia está en un proceso de salir de un conflicto armado que generó muchas víctimas, desplazados internos, y lo cual también eso se suma frente a tener por decirlo de alguna manera, un fenómeno migratorio de movilidad humana más adicional al desplazamiento interno que existe propiamente en Colombia, y esto entra a competir, por decirlo de alguna manera, en términos de los espacios, incluso espacios como fundamentales. ¿Quién se monta en el Transmilenio y pide dinero o vende caramelos? ¿Quién está en la plaza pública y está cantando canciones cuando tienes un desplazado que también le está solicitando? Entonces estos dos elementos, sin lugar a duda, hacen que se plantee una situación de mucha tensión, que incluso en algunos casos ha sido hasta conflictiva y violenta. Es una tensión muy grande. Sin lugar a duda hay espacios públicos como Transmilenio, por poner un ejemplo, que tienen unas regulaciones donde está prohibido expresamente la venta de este tipo de cosas y este tipo de actividades. Y claro, a veces se genera la situación de que se privilegia al colombiano y al venezolano se le saca de Transmilenio para que no siga con la actividad cuando la actividad está prohibida para todos, ¿no? Entonces creo que ese tipo de cosas debe atenderse especialmente, y esto es una labor que tienen que hacer los gobiernos locales, porque son los que tienen el control de los espacios públicos de las ciudades. Tienen que tratar de regular y de generar programas que incentiven procesos de emprendimiento para que tengan otro tipo de actividades, porque el pedir o el vender servicios, caramelos o cantar en las calles no es algo sostenible desde el punto de vista de generación de ingresos. Es algo que te sirve para un momento, para vivir el día a día, pero no te sirve para resolver un proyecto de vida que es fundamental para todos. El presidente Iván Duque, en términos de la migración venezolana, ha tenido una acción bastante agresiva y fuerte en lo internacional. Creo que ha generado una respuesta a través de los organismos multilaterales, de la Organización de Estados Americanos, de la ONU, y que ha dado pues incluso respuestas fundamentales, porque el secretario general de las Naciones Unidas designó a una persona para encargarse de la migración venezolana, y todo fue producto de la presión del gobierno de Iván Duque. Pero creo que en lo interno todavía no ha terminado de resolver y generar acciones que permitan precisamente darle un enfoque de protección a los derechos humanos en la migración venezolana. Sí sabemos que hay una propuesta de una ley de migración, que hay un COMPES que está en discusión, que hay unos decretos que buscan la regularización de la situación de los migrantes venezolanos, pero todavía no se ha concretado. Y creo que eso no se le puede dar mucho tiempo, porque eso genera condiciones de vulnerabilidad a la población migrante venezolana, y creo que debe emprender acciones mucho más fuertes y sólidas y sostenibles al tema de la migración venezolana. ¿Por qué no hay una respuesta de una organización, una fundación que atienda también, ayude desde una respuesta de la sociedad civil organizada a atender el problema de la migración forzada venezolana? Creo que eso también es una debilidad y también tiene que ver con el proceso, porque Venezuela no estaba acostumbrada a generar migración forzada de esta naturaleza con estas características, y hoy en día creo que la sociedad civil en los países donde se asientan tienen también que tener una respuesta solidaria de parte de los propios venezolanos que se organicen para poder atender esta necesidad de una manera organizada, estructurada y con rutas de atención humanitaria que permitan pues atender adecuadamente a la población migrante venezolana que tantas necesidades tiene, y sobre todo también para generar esa empatía necesaria entre los propios connacionales.